Hola a todas y a todos. Continuamos con el ciclo de charlas, conferencias de expertos y expertas sobre innovación docente e investigación en las ciencias sociales y jurídicas. Y al hilo de lo que estábamos hablando en anteriores conversaciones sobre la innovación en el aula, contamos ahora con el profesor Abraham Barrero Ortega, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, de la Hispalense, y que, bueno, yo tenía un especial interés en que participara en este congreso porque él nos puede aportar una experiencia muy interesante sobre el uso, sobre la gamificación del uso de lo que es el cine como vehículo o herramienta de enseñanza o aprendizaje en el aula. Buenas tardes, profesor Barrero, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Un placer estar aquí contigo y con todos los que nos ven de distintas partes del mundo. Así es, porque este congreso además lo están siguiendo de América Latina y, bueno, a los que saludamos desde esta plataforma. Vamos a entrar ahora directamente en la conversación. Hay algo, todo el mundo nos explica un poco cuál es su experiencia, pero a mí me gustaría saber cómo llegaste al cine, ¿no? Hay un profesor de Derecho, ¿cómo llega un profesor de Derecho al cine como vehículo o herramienta para la enseñanza de su materia, en tu caso el Derecho Constitucional? Bien, Víctor, yo llegué, diría, de una forma un tanto natural e intuitiva, ¿no? Llegué sobre todo ante la necesidad de hacerme entender, ¿no? Siempre he sentido la necesidad de hacerme comprender en clase, sobre todo entre los alumnos más jóvenes, los alumnos de los primeros cursos del grado en Derecho. El Derecho Constitucional no es una materia particularmente compleja, pero obviamente tiene su dificultad. Tiene un lenguaje propio, unas categorías propias. El derecho constitucional es una materia jurídica que linda con la teoría del Estado, la ciencia política, la historia contemporánea, y eso exige un esfuerzo de comprensión. Llegué al cine de una forma natural, ¿no? Porque desde siempre me ha gustado mucho el cine. Cuando veo cine, a menudo relaciono lo que veo con el objeto propio del derecho constitucional, con la organización de los poderes y con los derechos fundamentales. Hace unos días, por ejemplo, fui a ver la película italiana del año, Siempre nos quedará mañana, la película de Paola Cortellini, una película entrañable en la que la igualdad constitucional, la igualdad entre sexos está muy presente y el proceso de reivindicación del derecho al voto como derecho básico de la ciudadanía. Y obviamente recordé al hilo de esta película, recordé el debate en España en 1931, en el contexto de la Segunda República, de la Constitución republicana, el debate en torno al reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, ¿no? Y llegué a la utilización del cine como herramienta para la enseñanza-aprendizaje del derecho constitucional. Llegué, diría, también de una forma intuitiva, porque en cierta ocasión, hace ya años, ensayé con mis alumnos una experiencia muy elemental. Complementar una lectura con el visionado de una película. En el primer curso del grado en Derecho suelo recomendar a mis alumnos, al hilo de la necesidad y el sentido del Estado, les suelo recomendar algún pasaje o algún capítulo de alguna obra clásica de Thomas Hobbes o de John Locke, algún pasaje de Leviatán o del ensayo sobre el gobierno civil, dos obras clásicas de pensamiento político, una de 1651, otra de 1689. Son dos obras clásicas estupendas, pero claro, no fáciles de leer y de entender, ¿no? Dos obras con un lenguaje arcaico, en ocasiones metafórico, mitológico, y la verdad es que la experiencia fue sorprendente y muy gratificante. Tras esas lecturas, los alumnos vieron la película El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? La famosa película de John Ford que cuenta la transición del viejo al nuevo oeste, y lo cierto es que los alumnos comprendieron mucho mejor a Hobbes y a Locke tras ver cómo John Wayne y James Stewart compiten por conquistar a Vera Miles, ¿no? El personaje de Vera Miles. Bueno, no es casualidad, ¿no? La misma autora del relato en que se basa la película de John Ford, la misma autora, Dorothy Johnson, reconocía que había tenido muy presente en ese relato las teorías pactistas, contractualistas tan influyentes en el primer constitucionalismo norteamericano, ¿no? Lo cierto es que como quiera que sea, lo cierto es que percibí claramente que los alumnos al ver la película captaban mejor el sentido de esas obras clásicas.
Pero Abraham, está claro tu experiencia, cómo llegaste, y este caso me parece muy significativo. Pero claro, a mí me suscita la pregunta de, es decir, ¿qué ventajas o qué beneficio en concreto del cine aporta a la enseñanza del derecho? Porque, por ejemplo, las lecturas es un instrumento, puede, no sé, ¿por qué no la radio? ¿Por qué no un seminario con una conferencia clásica? ¿Por qué el cine? Sí, ¿qué ventaja o beneficio ofrece el cine en concreto para tu materia? Yo diría, Víctor, que el cine, el buen cine, creo que ayuda a comprender y asimilar mejor lo que el alumno estudia. Para empezar, los alumnos están muy habituados al lenguaje y a las narrativas audiovisuales. Para ellos, el lenguaje audiovisual es muy cercano, y lo cierto es que la comprensión de ese lenguaje les plantea menos dificultades que la comprensión de la lengua escrita, ¿no? Aunque los más jóvenes no tengan hoy mucha cultura cinematográfica, lo cierto es que aproximarse a una película, a una buena película, les resulta mucho más sencillo que aproximarse a un ensayo, a una novela. Es así, me parece evidente. No estoy diciendo desde luego que los jóvenes, los alumnos, no deban leer. Lo que digo es que les cuesta más, ¿no? ¿Hay algo de renuncia en este planteamiento? Pues quizás, pero lo cierto es que el cine les resulta más fácil, más cercano. Por otra parte, creo que los alumnos, cuando ven una buena película y se implican y se emocionan con esa película, yo creo que esa emoción facilita la asimilación del conocimiento. Si el alumno se siente interpelado emocionalmente, entiende y conoce mejor. Es evidente la inmensa capacidad que tiene el cine para transmitir un conocimiento directo, vivo, real, de acontecimientos y sucesos sociales. Bueno, el cine no solo llega a la inteligencia de las personas, sino que también conecta con sus emociones, ¿no? Pero Sí. Abraham, te voy a interrumpir porque en relación con esto, por ejemplo, ya que nos ven también profesores y profesoras de Derecho Constitucional, Derecho Político o Ciencias Políticas, por ejemplo, para aterrizar, ¿qué criterios es el que tú sigues a la hora de seleccionar las películas? Es decir, ¿hay algún tipo de cine especialmente apto o idóneo para la enseñanza-aprendizaje? Es decir, también te pido que hagas algún ejemplo, ya que, por ejemplo, en Derecho Constitucional se habla de derechos humanos. No sé si utilizas alguna película para explicar, pues, no sé, la Declaración Universal o algún tipo de derecho en concreto. Has comentado el tema de la igualdad. No sé si puedes, bueno, hablarnos un poco del criterio que sigues para seleccionar las películas y algún ejemplo que estás siguiendo en tu aula. Claro. Sí, aquí la verdad es que tengo que confesar que soy algo conservador, ¿no? Creo que el cine, a partir de mi experiencia, creo que el cine que mejor funciona con los alumnos es el cine popular americano, ¿no? El buen cine americano es un cine muy emocional, buenos guiones, buenas interpretaciones, una puesta en escena muy eficaz. El cine clásico americano suele funcionar muy bien, permite además comprobar la evolución con el paso del tiempo. Hace unos días tuve la ocasión de ver con mis alumnos La costilla de Adán, la película de George Cukor, una película del año 49, de 1949, y me sorprendió la actualidad de una película que fue de las primeras en Hollywood en abordar la igualdad y no discriminación entre sexos, y en la película ya se plantean debates que hoy en día todavía nos ocupan, ¿no? Eso sí, a la hora de conocer otras culturas u otros enfoques, claro, el cine europeo, el cine asiático, el cine latinoamericano, el cine africano, ofrecen una perspectiva diferente. Voy a poner otro ejemplo. En el cine americano está muy consolidada la idea del juez y del proceso judicial como mecanismo de defensa de los derechos de los más débiles frente al poderoso, ¿no? Por ejemplo, la película Veredicto Final, la película extraordinaria de Sidney Lumet del año 82, bueno, esta idea está muy presente en Veredicto Final. En cambio, en la película Tribunal, la película india del 2014, la perspectiva es completamente distinta y muy reveladora, ¿no? El proceso judicial como instrumento de represión en un contexto no democrático o manifiestamente mejorable desde la óptica democrática. Pues, bueno, yo me recuerdo, por ejemplo, en el caso de, yo soy de Derecho Internacional, utilizo, me ha venido a la mente una película que se llama La Reina Cristina, que además ganó el Festival de Valladolid,
en el que cuenta muy bien el paso de una sociedad internacional clásica a la moderna, la paz de, lo que es la paz de Westfalia, ¿no? Cuando hay un cambio de postura y ya los estados comienzan a respetar la soberanía e independencia a partir de la guerra de las religiones. Entonces yo creo que, bueno, yo particularmente muchas veces a los alumnos les explico el tema y después le pongo una película o un ensayo de película. Pero tú, por ejemplo, antes de la proyección, ¿qué sueles hacer? ¿Debe el alumno prepararse de algún modo, leer alguna lectura, hacer algún ejercicio en conjunto? Así, ¿cómo se prepara para enfrentarse a la película? ¿Haces algún protocolo previo de formación? Sí, Víctor, yo creo que esa preparación previa es aconsejable. Suelo aconsejar que el alumno busque información sobre la película, sobre el director, sobre el guionista. A menudo es una información que sirve bien para enmarcar la reflexión de la película. Y por otra parte, suelo recomendar alguna lectura, algún artículo doctrinal, varios artículos de prensa jurídicos sobre el tema. Es decir, alguna lectura más jurídica, ¿no? De modo que la película vendría a complementar esa lectura y al revés, ¿no? Esa lectura, de algún modo, orientaría lo que el alumno va a ver. Desde luego, ninguna película es una tesis jurídica, eso sería aburrido, pero el tema objeto de la reflexión sí que lo es, ¿no? Por eso conviene que el alumno tenga un conocimiento eminentemente jurídico previo, ¿no? Además del conocimiento jurídico adquirido con la asistencia a las clases. Pero claro, yo también se me plantea la siguiente cuestión. Es decir, el otro día hemos intervenido con una profesora que ha hablado sobre la aplicación del chat GPT en el aula y nos decía que todos los instrumentos de innovación necesitan una tutoría, es decir, la presencia del tutor o del profesor para guiar al alumno, ¿no? Entonces yo aquí planteé la segunda cuestión. El alumno se prepara, ve la película, pero ahora, ¿cómo preparas el debate posterior a la película? Porque claro, la película se ve, pero yo entiendo que también, no sé si establecer un debate, si establecer un guión para sacar jugo a lo que se ha visto, las conclusiones de esa película, ¿no? Si no puede quedar únicamente en una acción, tenemos que ver qué consecuencias, cómo preparas ese debate posterior a la película. Claro, en la línea de lo que plantea Víctor, yo creo que efectivamente hay que orientar y organizar bien el debate a partir de algunas preguntas, ¿no? No soy muy partidario de un debate sin orden ni concierto, ¿no? No soy partidario de improvisar. Yo creo que está bien enmarcar el debate, marcar ciertos límites y formular preguntas cumple esa función. Ahora bien, me parece que las preguntas no solo deben estar referidas al contenido jurídico. Suelo empezar el debate con preguntas sobre la historia personal de los personajes descritos en la película, su comportamiento, sus actitudes, sus relaciones, el modo en que afrontan sus decisiones. Creo que empezar por aquí anima la discusión y la participación y da entrada al factor emocional al que antes me refería. Pondré un ejemplo. Para comenzar el debate en torno a El hombre que mató a Liberty Balance, siempre formulo la misma pregunta. Pregunto a mis alumnos, ¿creéis que Halley se arrepiente de haberse casado con el senador Stoddard, ¿no? En vez de casarse con Tom Doniphan, el personaje de John Wayne? Bueno, me parece un buen punto de arranque. Por lo demás, me parece claro que el debate y un debate en el que los alumnos se animen a participar, ese debate facilita lo que se denomina el aprendizaje entre iguales. El alumno aprende a partir del diálogo entre todos ellos. Un alumno puede aprender más de otro alumno que del profesor, sin duda. Y en el debate, como tú apuntabas, creo que el profesor debiera ser más un guía o animador, sin perjuicio de que pueda puntualizar opiniones o consideraciones que hagan los alumnos cuando esas opiniones no estén bien fundadas o choquen con los objetivos de la socialización democrática. Pero entonces, aparte de ello, tú has hablado del papel del tutor, del profesor, pero claro, ya desde tu experiencia, tú eres profesor de Derecho Constitucional. Está claro que el Derecho Constitucional yo creo que sí que se presta mucho a esto, ¿no? El tema de la libertad, de la conformación del derecho, la evolución de la ciudadanía, ¿no? Cómo se conforma el principio de igualdad. Pero aparte de ello, de tu experiencia como docente, yo diría en ciencias sociales y jurídicas, porque seguramente no solamente has tenido que dar derecho constitucional, sino algunas materias también muchas veces que son optativas relacionadas con el derecho constitucional. ¿Cuál es tu opinión de qué materias, por ejemplo, en general, dentro de la disciplina jurídica, se prestan particularmente o se pueden prestar particularmente a la utilización del cine como herramienta?
Entiendo que todas no, pero ¿cuál crees tú que podrían ser más aptas? Yo me inclinaría a pensar que cualquier disciplina es apta, ¿no? Yo me inclinaría a pensar que cualquier concepto, cualquier categoría jurídica puede ser comprendida mejor a través del cine, ¿no? A través del buen cine. Pero obviamente la dificultad está en encontrar películas que aborden determinados conceptos, determinadas categorías, por así decir, categorías muy técnico-jurídicas. Lo que sí tengo claro es que el objeto propio de mi disciplina, como tú apuntabas, el objeto del derecho constitucional, la reflexión sobre el poder político y los derechos fundamentales, ese objeto se presta y mucho a la utilización del cine, en efecto. El derecho constitucional como disciplina, el derecho constitucional tal y como hoy lo entendemos, es un producto del siglo XX, ¿no? Y se ha dicho que el cine es el arte central del siglo XX. Por tanto, como tú apuntas, me parece que hay un punto de conexión muy evidente. Pues yo con esto más o menos quería, bueno, pues tener una visión de cuál es tu experiencia. Ya veo que es positiva y no es el primer profesor que aplica el cine. Yo particularmente he sido muy puntual, pero es verdad que por lo que estás contando es una herramienta muy útil, sobre todo para captar la atención de los alumnos e implicarlos en algunos valores. Porque también creo que estamos reforzando capacidades, ¿no? Que no solamente son jurídicas, ¿no? También el de crear ciudadanos sensibles a la cultura me parece que es importante en la sociedad en la que vivimos. Pues, Abraham, yo te quería agradecer tu tiempo, que hayas compartido con nosotros este rato y la experiencia de aplicación en el cine, en el aula de Derecho Internacional, de Derecho Constitucional. Y nada más, agradecerte, despedirme de ti y decir a los oyentes que esperen un ratito para continuar con el próximo conferenciante. Muchas gracias, Abraham. Nada, Víctor, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación y nada, espero que haya resultado interesante y que, bueno, mi experiencia pues pueda servir de algo a otros docentes que intenten utilizar el cine como herramienta para trasladar conocimiento jurídico. Nada, un saludo y gracias a todos. Gracias a ti, yo he tomado nota de tus películas, porque yo me las voy a tomar para alguna de mis clases. Muchas gracias y bueno, te invito a que continúes con nosotros.